Entre Arquitectas. Encontrando nuestra voz. Hola, pues sean todos y todas y todes bienvenidos a un episodio más de Entre Arquitectas. Estoy aquí con Ariana y Lu. Yo soy Ángela. ¿Cómo están? Bien, muy contenta de estar en este nuevo episodio, acompañada por ustedes. ¿Tú cómo estás? Bien, chicas, extrañándolas ya y extrañándolos a todos los que nos escuchan. Pues les vamos a contar una vez más. En este episodio nos acompañó Lourdes Pérez Hernández. Lamentablemente yo no estuve aquí para grabarlo. Pero bueno, Lourdes Pérez Hernández es arquitecta por la UNAM, tiene una especialidad en arquitectura de paisaje por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trayectoria se ha desarrollado en la intersección entre diseño urbano, gestión pública y políticas ambientales. Ha ocupado cargos estratégicos en el gobierno de la Ciudad de México como directora del Bosque de Chapultepec y responsable de operación e infraestructura deportiva. Desde estas posiciones ha impulsado proyectos que integran participación ciudadana, regeneración ambiental y criterios de sostenibilidad. Su enfoque articula diseño, planeación y gestión institucional, con el objeto de transformar el espacio público en un instrumento de equidad, resiliencia y bienestar colectivo. Pues es un episodio súper interesante que nos habla mucho de la ciudad en la que vivimos nosotras tres. Digo, para los que nos están escuchando, tal vez no todos sean de por acá, pero está súper padre y esperemos que lo disfruten mucho, ¿no? Así es, pues bienvenidos y adelante. Estás escuchando Entre Arquitectas. Yo creo que vamos a empezar con una pregunta que nos llena mucho como de interés y saber quién es Lourdes la mujer. Cuéntanos. Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme a este programa de Entre Mujeres, Entre Arquitectas, entre compañeras, ¿no? Lourdes la mujer, pues es una mujer de 57 años, próximo 58. Soy arquitecta, tengo la especialidad de paisaje. He trabajado por muchos años en proyectos comunitarios que tienen que ver pues con mi pasión y mi gusto por la comunidad y crear a partir de ello una mejor ciudad, pues un mejor país. Por otra parte, pues bueno, tengo diversos intereses a partir de ello. Tengo una hija, mi hija es socióloga y tengo una madre que todavía tenemos la fortuna de tenerla, tiene 88 años y esta Lourdes mujer arquitecta y que trabaja mucho tiempo se volvió también cuidadora. Y entonces esta experiencia de cuidados hacia un adulto mayor te lleva también a reflexionar sobre muchos espacios que uno crea, tanto a nivel espacio arquitectónico como a nivel espacio público. Diferenciándolo con otros países, la Ciudad de México requiere justamente en esta situación que próximamente vamos a tener de ciudad de cuidados realmente muy específicos para esta población tan vulnerable, ¿no? Entonces, creo que como mujer, mi interés es justamente tener una posición dentro de la sociedad de aportación, tener dentro de mí una situación de tranquilidad y paz a partir de estas aportaciones, a partir de mi tranquilidad económica, por supuesto, a partir de mi tranquilidad familiar. Y creo que de alguna manera, aunque hay estos puntos de sub y baja, básicamente estoy bien. Esa es Lourdes mujer. Siempre, la verdad, comenzamos queriendo saber un poco más de la invitada que tenemos, porque tenemos esta teoría, lo hemos platicado entre nosotras, de que quién vamos siendo, quién venimos siendo, dónde nos hemos criado, en los contextos, en las ciudades, incluso a veces nos va llevando a los caminos en los que después dedicamos como nuestro horario laboral, nuestro tiempo laboral, nuestra mente, nuestro oficio a la arquitectura, a la ciudad o el espacio. En tu caso, cuéntanos, ¿cómo es que estas cosas te suceden? Es muy curioso que de pronto como los contextos donde te vas criando o vas creciendo de alguna manera impactan en tus decisiones de diseño o en tus decisiones de proyectos o donde intervienes, ¿no? Mi familia, yo misma, somos de Veracruz. Primer punto importante porque de alguna manera el patio de la casa donde yo me crié pues estaba lleno pues de carambolas, limones, naranjas, aguacates, etcétera. Y entonces en ese sentido estos sonidos, estos olores, estos colores pues los tengo grabados en la mente desde niña. Mi abuela cocinando, haciendo el guajolote de la Navidad, etcétera, ¿no? Posteriormente nos mudamos
mudamos a la Ciudad de México, vivimos en la colonia Roma muchos años y recuerdo los parques, ¿no? Los parques o los camellones cerca de Álvaro Obregón, el parque que ahora se llama Puskin, eran mis lugares de niña, ¿no? Entonces recuerdo el típico juego de animalito, ¿no? El elefantito, la jirafita, y cómo me divertía y era parte de mi infancia. Afortunadamente, con todas las remodelaciones de los parques, siguen estando. De hecho, en un proyecto, fíjate lo que son las cosas que dentro del bosque de Chapultepec, que tuve la fortuna de dirigir unos años, hay un parque que se llama el Parque La Hormiga. Y entonces, alrededor de este Parque La Hormiga habían estos juegos, ¿no? Y entonces los querían demoler. Y dije, jamás se demuelen, y convertimos como un parque, pues en uno de los espacios del bosque de Chapultepec dentro de la tercera sección, y otros los trasladamos al Museo de Historia Natural como un recuerdo, ¿no? Entonces es muy curioso porque pues es atemporal esos juegos, ¿no? O esos equipamientos urbanos, ¿no? Posteriormente, pues bueno, nos cambiamos a vivir al sur. Estudié yo en la UNAM, estudié arquitectura, pero como carrera simultánea, antes en la UNAM, en quinto semestre, podías estar estudiando una carrera simultánea y yo estudié literatura dramática y teatro. Entonces eso fue para mí muy divertido y me abrió otras expectativas porque mi interés era en realidad hacer escenografía. Y entonces a partir de la escenografía, cuando estudias teatro, tienes que estudiar varias materias de actuación, de libreto, etcétera, dirección. Y después había las 3 especialidades, ¿no? Actuación, dirección o escenografía. No obstante, también paralelamente a esto, pues la vida te va marcando que de pronto pues tienes que ya trabajar por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, por circunstancias de la vida que dices ya no puedes continuar en esta situación. Y entonces pues obviamente dejé teatro, terminé arquitectura, empecé a trabajar, pero esta cuestión del teatro y esta cuestión de la escenografía coincidió con una materia que daban en la UNAM como optativa, que era arquitectura de paisaje. Y entonces con una gran maestra amorosísima, súper buena, Teru Quevedo. La gran Teru Quevedo fue mi maestra. Me apasionó la arquitectura de paisaje y de alguna manera lo estaba ligando yo con la escenografía teatral, no por efímera, sino por una situación de ordenamiento en el espacio y una creación de un ambiente. Entonces me llamó tanto la atención y empecé a buscar dónde podía estudiar paisaje como un poco a más profundidad. Yo ya estaba trabajando, estudiando, y dentro del despacho estábamos haciendo, imagínate en esos tiempos, unidades habitacionales para Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces, en los diferentes estados de la República donde pasaba el ferrocarril, había como destinos donde los ferrocarrileros requerían su espacio de vivienda, pero nadie podía hacer el espacio público. Eso te estoy hablando de los 80s, los 90s, no, de ni me acuerdo. Y entonces descubro que en la UAM Azcapotzalco daban la especialidad de arquitectura de paisaje. Fue una maravilla caer ahí porque la estructura de la especialidad, el cómo te dan la clase, el cómo hacen que te acerques a los territorios a través de los análisis diagnósticos, objetivos, diseño, tomando en cuenta no solamente la parte de infraestructura o equipamientos, sino la parte ambiental, ¿no? La parte social, pues sí me voló la cabeza y dije, esto justo es lo mío. Entonces empecé a estudiar justamente la especialidad. De ahí conocí a un paisajista que venía de Holanda, enamorado de una mujer. Este hombre sabía un montón de esto y me llama a trabajar con él. Y entonces entró al despacho de Kees van Roy, ¿no? Que es conocido dentro del mundo de paisaje, que por hoy sigue haciendo proyectos. Y empezamos a trabajar. Termino la especialidad, termino la universidad, termino el trabajo, él me jala y nos vamos a hacer proyectos a Puebla. Y entonces hicimos muchos proyectos allá en Puebla, muy interesantes a nivel de espacio público. Y ahí es donde hago match justamente con mi interés del espacio público, de cómo la gente transforma verdaderamente su relación con el otro a través del espacio. Y me vuela la cabeza, y entonces cuando regresamos, en ese momento en la UAM Azcapotzalco, cuando estábamos ahí, conozco a un gran arquitecto que se llamaba Francisco Domínguez. Él totalmente
atípico porque era una persona como, no sé, básicamente serían como 30, 40 años más grande que yo, pero jovial, súper interesante, rojo a más no poder, ¿no? Nos hicimos súper amigos, pero él, su especialidad era la bioclimática. Y entonces empiezo a relacionar la cuestión bioclimática no solamente con el espacio construido, ¿no? Los cruces de viento, los soleamientos, sino dentro del espacio público y el confort. Y resulta ser que él es como un poco dentro de la política y en su momento fue director general de obras ahí en la alcaldía de Iztacalco y me invita a hacer unos proyectos que era la recuperación del canal río Churubusco, que era muy interesante porque está el río entubado, pero pues le ponen este casquito de cemento que es totalmente agreste, divide los dos territorios, etcétera. Y entonces empezamos a hacer algunos proyectos y la plaza también, la plaza de Iztacalco, ¿no? Resulta ser que en ese momento había un cambio de gobierno, sale él y no me pagan. No, bueno, ni te preocupes, somos cuates, bla, bla, bla. Pero al poco tiempo lo nombran director general de bosques urbanos de la ciudad dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y a su cargo tenía los diferentes bosques urbanos de la ciudad. Bosque Chapultepec, Bosque de Aragón, Bosque de Tlalpan dentro. Empezaba en ese momento la estrategia de movilidad en bicicleta. Empezaba también mucho de la cultura ambiental y me invita. Y entonces yo estaba perfecto con mi despacho haciendo paisaje a nivel privado. Me iba bien. Mi hija estaba pues chiquita. Yo en ese momento ya me había divorciado hacía varios años. No me preocupaba porque tenía una red de apoyo muy interesante de mujeres, todas divorciadas, todas del Bartolomé y todas nos apoyábamos y entonces pues yo podía trabajar, podía tener a Fer, le podía llevar a la Nacional de Música. Estas redes de apoyo entre mujeres de diferentes profesiones es imprescindible, porque te da mucha libertad creativa, te da mucha libertad emocional también, ¿no? Nos íbamos de vacaciones juntas, la verdad tenía un muy buen momento, ¿no? Entonces me invita y yo así estaba como dudosa, estaba dando clases en una universidad, tenía mis proyectos, todo armadito y yo, híjole, es que entrar al gobierno está cañón, ¿no? Porque yo nunca había trabajado en gobierno, me había dicho muchas cosas, pero me dijo una cosa que cambió mi manera, ¿no? Entonces fue, Lourdes, ¿tú quieres intervenir la ciudad de verdad? Gobierno es la única manera. Eso fue más o menos como en el 2006. Las políticas de movilidad y las políticas de espacio público con más fuerza. De hecho, en ese sexenio se hizo Metrobús, se hizo toda la situación de la estrategia de movilidad en bicicleta, se hizo justamente los parques de bolsillo, se hizo muchas cosas. Bueno, se creó la Autoridad de Espacio Público en ese momento, ¿no? Dentro del gobierno. Fue muy interesante, entonces dije que sí, como a los 2 años, más o menos, un poquito más quizá, me ofrecen la dirección del bosque de Chapultepec, en este gran bosque tan importante, en ese momento de 686.4 hectáreas, hoy 800, dije, wow, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? Y entonces dije, es la oportunidad de hacer un cambio y lo logramos porque dije, es el momento de volver un bosque cultural, es un momento de volver un bosque sustentable, preparado justamente para cambio climático. Y entonces fuimos muy apoyados, la verdad, por distintos organismos y pues culturalmente logramos hacer un programa que se llamaba Lancha Cinema, logramos hacer conciertos en el espacio público. Había compañeros cariñosísimos que me decían, ¿quieres una obra de teatro? Pues ahí te va la obra de teatro, ahí va la obra de teatro para sordos, ahí va. O sea, padrísimo. Y entonces empezó a integrar toda esta situación y yo empecé a cobrar sentido todo lo que les estoy contando en el sentido de colores, de olores, de lo que debes de integrar en un espacio público y de la satisfacción que sientes cuando haces algo en comunidad. Porque el primer Lancha Cinema me acuerdo perfecto que yo decía, bueno, vamos a ver cómo funciona. En aquel momento con Casa del Lago me acuerdo, aquí está la Filmoteca, vamos a proyectar tal cosa. Y decía, bueno, lo anunciamos y el día de la función había una fila que le daba vuelta, o sea, impactante.
parte, ¿no? La respuesta o la necesidad que tiene la ciudad de estos espacios en comunidad es absolutamente grande. Entonces, sí creo que te va marcando cierta vocación, la vida por donde te va llevando. Y no es que todo mundo tengamos la oportunidad de desarrollarlo, porque a veces hay días duros. Estas cosas te van marcando y te van marcando, pues por fortuna que puedes aportar un algo, ¿no? No siempre es que todos los días estás hasta el punto de la felicidad y no sé qué. No, porque a veces hay que firmar no sé cuántos millones de pesos y dices, Dios, no, o sea, esto está dentro de mi competencia y entonces ¿cuál va a ser la repercusión? Porque es muy fuerte, muy fuerte hacer estos proyectos tan grandes, ¿no? Pero por fortuna, sí creo que cuando actúas bien te va bien. No todo es estar proyectando y haciendo. También hay muchas cosas que tienes que, pues como que digerir para poderlas continuar haciendo, ¿no? Como por ejemplo, enfrentarse con el comercio informal que hay en el bosque, ¿no? O con las luchas políticas, etcétera, ¿no? Ya después le vas agarrando el gusto, pero cuando estás iniciando dices, no, ¿qué es esto? Posteriormente al bosque, que fue maravilloso, es muy curioso porque hace poco le decía a la actual directora, bueno, que acaba de salir, vas a sufrir cuando salgas del bosque, porque cuando estás ahí, el clima se reduce 4 grados. Sales a la ciudad y todo lo indómito, se me sacaban los ojos, se me secó la piel, el cabello, o sea, yo lo sentí y decía, ¿qué pasa? En ese nivel de islas de calor tenemos en la ciudad. El bosque es, pues en sí mismo, un mundo, un ecosistema, pues es un crisol, ¿no? O sea, de verdad, pues está la parte ambiental, está la parte de infraestructura cultural, está la parte deportiva, está la parte justamente, pues de todo lo que es el comercio, pues las atracciones, ¿no? Etcétera. Las atracciones me refiero, por ejemplo, que antes era la feria, que ahora se llama Parque Aztlán, o aloja los principales museos de la ciudad. Son 8 museos que aloja importantes, aloja restaurantes, aloja 4 lagos. Y hoy por hoy, en esta sección que acaba de pasar, se hizo una inversión muy importante a través de un proyecto que se llama Chapultepec Naturaleza y Cultura. Entonces, lo que se hizo fue conectar la primera, bueno, para los que no sepan, es que son 3 secciones, ahora una cuarta, pero entre sección 1 y 2 existe una vialidad que se llama el periférico, que hoy por hoy también tiene un segundo piso, entonces lo fracciona. Entonces, lo que se hizo fue conectarlo para crear mejor movilidad y accesibilidad entre una sección y otra, y que de alguna manera a través del metro, de nuestro sistema metro que tenemos, el metro Chapultepec y el metro Auditorio cercano, tú puedas llegar al metro y entonces puedas cruzar con facilidad. Si vas, por ejemplo, al zoológico, puedas cruzar y visitar la segunda sección con sus otros museos, con sus otros atractivos, ¿no? O puedes ir a la tercera sección. Bueno, está justamente el cablebús que conecta, bueno, el cablebús no es turístico, es un sistema de transporte que conecta los pueblos de Santa Fe justamente al metro. Y de alguna manera, pues tiene una perspectiva muy interesante a nivel ambiental, ¿no? Por justamente toda la masa forestal que puedes observar. Este proyecto considero que es muy atinado porque el bosque de Chapultepec es quien nos brinda una posibilidad de oxígeno importante para toda la ciudad, y el ambiente no tiene frontera. Entonces realmente tiene un servicio ambiental mucho más allá de la ciudad. Entonces, en este sentido, cuidarlo ambientalmente es muy importante, y prepararlo justamente para este cambio climático que estamos viviendo. El bosque de Chapultepec significó en mi vida pues un cambio muy importante. Yo estuve ahí 8 años, pues sí, fueron muy significativos y de mucho aprendizaje. Y coincidió justamente que éramos muchas mujeres. Entonces era como muy interesante esta situación porque nos entendíamos, nos colaborábamos. Y por otra parte, es muy chistoso, pero esta situación de cuidado sí se veía reflejada. Salgo porque me invitan o me llevan a hacer un plan maestro de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuc. Un poco para que hiciéramos un poco lo mismo que hicimos en el bosque a nivel cultural, en el espacio público, etcétera, porque venía uno de los eventos más importantes deportivos que se ha generado en la ciudad, que es las carreras de Fórmula 1.
que puede ser algo como muy masculina, que sí lo es, que yo no entendía ni media palabra. Me sigo sin entender. Sí. Pero para mí, cuando me dijeron, Lourdes, es que sí se requiere porque el contexto pues, es muy vulnerado, ¿no? Y entonces va este corazón de mujer que tenemos de cuidado y de ayuda. Dije, sí, vámonos. Fue fuerte salir del bosque para llegar a la ciudad deportiva y como la recibimos, ¿no? Entonces hicimos un plan maestro, se tenía que hacer en octubre, que es el Fórmula 1, yo me cambié en enero y en enero era hacer el proyecto, bajar recursos y hacer obra. Liderado pues por pocos, ¿no? Y muy chistoso porque de este ámbito de mujeres de la Secretaría de Cuidado paso a un instituto de deporte, todos eran hombres excepto yo. Fuerte, muy fuerte. Era una situación como, ¿por qué ella va a hacer la obra siendo mujer? Entonces fue una lucha. Bueno, afortunadamente mi jefe, Horacio de la Vega, es un hombre absolutamente abierto. Bueno, pues ahí fue de alguna manera quien movió todo para que sucediera. Pero tenía compañeros. No. Fue una lucha constante por todo el tiempo que estuve de un resto de administración, que fueron 4 años para que lo pudiéramos lograr. Lo logramos en un año, lo de la ciudad deportiva, pero luego era el segundo año porque además fue muy exitoso. Pero era lucha constante de decir, porque sí, de esa manera, tú no sabes, etcétera. Porque es un mundo muy, bueno, o me enfrenté en ese momento a un mundo absolutamente cerrado. Tengo una foto en el cierre de la administración donde estamos todos los directores, ¿no? del instituto. Yo soy la única mujer. Y la subí, ¿no? Ahí en mis redes. ¿Y ahí estás hablando de qué año? No, del 2014, 15, o sea, hace antier. O sea, si todo el mundo me decía, no se dio la equidad de género, no se dio, pero además muy confrontativo. Además, no sé si porque algunos eran deportistas, eran muy como competitivos, nada de colaborativo, fue complicado, pero lo logramos terminar bastante bien. No solamente la parte del evento en sí, que trajo una derrama económica para la ciudad del país importante, sino también a nivel del contexto inmediato de la ciudad deportiva y los beneficios que se trajeron a partir de la remodelación de la ciudad deportiva, donde también era impresionante, no me acuerdo si eran 50 canchas de fútbol, solo fútbol. En uso, o sea, antes de que tú llegabas y después en uso activo. En uso activo, 50 canchas de fútbol donde los hombres jugaban y las mujeres les iban a echar porra y los hijitos corrían por la tierra. ¿Había liga femenil? O sea, ¿enteraste de eso? ¿O había una que otra, pero dos, ¿no? O sea, 2 versus mí. Justamente en ese momento, de manera simultánea, me pedían asesorías para otras cosas y entonces una de ellas fue dentro del INIFED, que es la institución que hace la estructura educativa. Me habían pedido asesoría de qué hacer en el patio escolar. Maravilloso, me súper clavé en eso. Y entonces en mi investigación de campo del patio escolar, pues es una cancha de fútbol o de básquetbol, donde preponderantemente juega el niño y la niña juega la cuerda en la esquina. Entonces el patio escolar es el primer contacto de comunidad que tienes a nivel persona y con el otro. Y si está fortalecido por el poder de un deporte donde básicamente no es que sea masculino, pero preponderantemente es de gusto masculino, le estás dando un poder al patio escolar de poco equilibrio de género. Entonces, a partir de ello, pues creamos ciertos proyectos que fueran más integradores, más pues equitativos, más donde todos pudieran estar, más allá que solamente la cubierta, que es importante, por supuesto, más allá de la cuestión de captura de la cosecha de lluvia, que todo eso, por supuesto, sí, pero a nivel social y a nivel interacción de los niños, cómo se respeta a la niña en el ambiente del espacio público de la escuela. Entonces,
me enfrento con eso, pero además me enfrento con 50 canchas. Dije, no, esto se que cambia. Y sí, tuvimos la oportunidad de hacer pues muchos cambios, involucrar en realidad como un diversidad deportiva, diversidad de gusto, disminución de la violencia, actividades enfocadas para todos, en todos los rangos de edad. Y esto fue muy bien aceptado. Que por cierto, también en el canal Río Churubusco, de cuando mi amigo estaba de director en Iztacalco, nos hizo el proyecto por falta de recurso. Y entonces ahí dije, vamos a hacer una pista de corredores. Entonces, hoy por hoy, la pista de corredores existe. Entonces, arriba del canal puedes correr y hacer ejercicio. Dije, vamos a ver, porque pues la isla de calor es fuerte. Y yo decía, vamos a poner árboles en maceta, ¿no? Pusimos algunos, hicimos los cruces porque antes no podías cruzar y hoy por hoy se sigue usando. O sea, me encanta ver que después de estos años, hoy por hoy se sigue usando, es iluminado, es seguro, hay mujeres, hay niños, hay patinadores, hay perros, hay de todo, ¿no? Ese proyecto, dije, mira, tantos años, ¿no? Y bueno, posteriormente a eso, se acabó el gobierno, sí me invitaron a hacer otras participaciones en gobierno, pero es un poco cansado. Entonces decidí poner una consultoría y es justamente lo que hago hoy por hoy y por fortuna me siguen contratando, ¿no? Entonces, una de las consultorías bien interesantes en las que he estado es en Iztapalapa. Síguenos en Instagram, @entrearquitectas. Bueno, entonces puse ya una consultoría con el afán de conseguir colaborando, pero de manera pues externa, ¿no? Entonces, dentro de esta consultoría me invitan dentro de la alcaldía de Iztapalapa a participar en ciertos proyectos sociales, ¿no? Siendo Iztapalapa un territorio muy interesante en términos, como ellos dicen, era el patio trasero del gobierno, ¿no? Donde pues no había infraestructura cultural, no había infraestructura deportiva, la verdad es que los índices de criminalidad bastante altos, etcétera, ¿no? Entonces ellos empiezan a crear una situación de equipamientos muy fortalecidos en una imagen o en una, pues sí, concepto que viene desde Medellín, ¿no? Yo viajo con ellos, con el grupo, pues de Clara Burugada y todo su equipo a Medellín al inicio de su administración como alcaldesa y tuvimos un curso con un hombre maravilloso que les recomiendo, Jorge Melguizo, que participa dentro del gobierno de Medellín para hacer toda la transformación, donde Medellín era de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, en toda la transformación participa este hombre, obviamente de manera transversal con varias personas más, da el curso, ¿no? Y entonces el curso consiste en ir a visitar los espacios. ¿Y qué sucede? Y entonces, pues conocemos, por supuesto, los parques biblioteca, conocemos las unidades de vida articulada, conocemos el metro, conocemos pues todo esto, el Museo de la Memoria, una cosa impactante, ¿no? Y atinadamente la ex alcaldesa lo trae al territorio de Iztapalapa, pero totalmente tropicalizado a este territorio de Iztapalapa. Y entonces tengo la fortuna de participar en algunas asesorías donde crean las famosas utopías, estas unidades transformadoras de vida, bla, bla, bla. Entonces se crea la primera en Tlaltongo, etcétera. Y en el hoy por hoy, de ser de una utopía, hoy hay 16 utopías en el territorio, hay 16 albercas, o sea, es impresionante, ¿no? Que vamos a poner de ejemplo para que se conozcan más a profundidad con quien no lo conoce. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es la Utopía Libertad, ¿no? La Utopía Libertad está en el territorio como federal o de que debe de tener un reclusorio, ¿no? Estas zonas como de amortiguamiento versus la vivienda. Entonces está el reclusorio y en este territorio se construyó la utopía. De ser un espacio de tierra, de nada, donde había vivienda pues de autoconstrucción, pero más bien de ladrones, etcétera, donde había violación, etcétera, etcétera, todo lo que puede pasar en un territorio denigrado, ponen esta utopía, que, por cierto, con materiales todos sustentables, ¿no? Y hay una transformación que cuando vas es conmovedor. Le dio vida, le dio esperanza, le dio una posibilidad a los chicos, a los grandes, a los adultos mayores de sentirse orgullosos de dónde están. Admiro mucho lo que están haciendo
o lo que hicieron en Iztapalapa, y porque lo he vivido. Crean estos como territorios de bienestar, donde está la utopía, pero además crean el camino seguro, donde ponen el cablebús y que te conecta para que puedas llegar o puedas bajar del cerro a tener un derecho de no hacer 3 horas o bajar caminando porque no entró el transporte, ¿no? Y entonces tienes este derecho de poder bajar a la educación, a la iglesia, al mercado y hacer 40 minutos y no 3 horas. Los invito a que vayan y vean esta transformación social, ¿no? Estas comunidades que se hacen a partir de un elemento de infraestructura pensado, porque además Jorge en ese taller decía, es que a la gente vulnerable lo mejor, y lo mejor tiene que ver no solamente con el equipamiento y construirlo, sino es la mejor arquitectura, es el mejor transporte, es lo mejor en cuanto al programa, es lo mejor en cuanto a tener en condiciones la alberca y la clase de la alberca. Entonces, a partir de ello, sí considero, de verdad creo que puede ser una posibilidad de cambio importante en la ciudad. Justo platicar rápido una experiencia que me pasó hace muy poquito. También fui a la biblioteca de México y pues la verdad nunca había como ido hacia sacar libros, como que siempre había estado ahí papaloteando. Y ahora sí me animé y pues llego con una señora, ¿no? Entonces ya me empieza a preguntar, pues ¿qué libro quieres sacar? Y yo, no, pues quería echar un vistazo. Y entonces pues me di cuenta que estuve en la hemeroteca, ¿no? Entonces dije, pues saca un periódico. Bueno, entonces ya voy por mi periódico y pues una noticia de Claudia y me empieza a platicar de que ella justo vive al lado de una utopía. Y bueno, fue divertidísimo porque sí estuvo fácil 1 hora y media mostrándome fotos de la utopía. No, es que es lo mejor que me ha pasado. Me enseñó fotos del gimnasio y también, bueno, lo que me pareció genial fue que me enseñó como a su comunidad de amigas, ¿no? Me dijo, no, es que ya hice mis mejores amigas y también una señora grande, fue muy bonito y también me mostró justo unas fotos que toma desde el cablebús del Ixtla y del Popo, así. Y sí, justo, pues sí, son como estos centros donde sí, como esta señora como que justo se decía, no me acuerdo cuántas horas, y ahora sí disfruta muchísimo vivir en donde vive, diario va a estas utopías, con sus mejores amigas ahora. Entonces, pues sí, o sea, sí, como me lo contó también fue súper conmovedor, así como wow, ¿no? Como justo ahorita con eso que cuentas, como que sí, las personas lo están viviendo y funciona perfectamente, ¿no? Yo creo que por supuesto el respeto es una clave para la convivencia. Y también creo que lo que sucede es que la identidad que tienes con la apropiación de los espacios te da eso, que perteneces. Y entonces en el momento en que perteneces a una comunidad como la señora con sus amigas, que bueno que las tiene, como las personas de la tercera edad que tú tienen un encuentro, que en lugar de estar solas en un sillón, resulta ser que van a la utopía y entonces se encuentran con otras con sus mismas características o diferentes, pero que hay empatía, procuran una mejor sociedad. Lo que requerimos es eso. Lo que requerimos es saber que nos tenemos, saber que pertenecemos, que podemos estar orgullosos de que somos. Y entonces, a partir de ello, lo que sigue y que me anima es que la gente que lo logró en la 4ª parte del territorio de la ciudad, que es Iztapalapa, lo puede lograr en la ciudad. Con otras características, con otras necesidades, con otras vocaciones, con otras todo lo que tú quieras, pero que hay esa línea. Entonces, en esa línea, estoy con mucha esperanza de que las cosas se logren. Iztapalapa tiene unas características, vulnerables muy fuertes, que son diferentes a la Benito Juárez, pero la Benito Juárez también tiene necesidades de espacio público, de convivencia, de calidad de vida. Mira, fíjate, yo pongo un ejemplo muy fuerte. En Barcelona, tú caminas por las calles y me sorprendió la primera vez que estuve mucho, que los jóvenes están sentados a todas horas, en todo momento, pero sobre todo en las tardes, noches, cuando ya salieron de trabajo, estudio, sentados platicando, tomando su cerveza o lo que sea, sin celulares. Entonces yo, claro que lo fotografié una mesa, otra mesa, me iba a otra, en diferentes territorios, en diferentes momentos, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué está la gente sin celular? Porque hay convivencia. Porque hay el espacio habitable que te da la oportunidad de convivir. Eso es lo que necesitamos en esta ciudad. En Medellín me sorprendió muchísimo que la gente tenía un orgullo de saberse de ahí. Y entonces te platicaban
Lo mismo como en la ciudad de la utopía. Bueno, es que yo vivía en la Comuna 13 o vivo en la Comuna 13. Antes yo no podía salir, pero ahora con la escalera eléctrica tengo la accesibilidad y movilidad de poder llegar al mercado. Y ahora, pues bueno, ahora se volvió súper turístico, pero puedo vender mis camisetas de Comuna 13 y entonces estoy súper orgulloso de ser de aquí. Entonces, esa identidad, esa pertenecer, creo que es mucho la clave de una ciudad que se cuida, una ciudad, esa es la ciudad de cuidados. Esos son los territorios de cuidados. Creo nos falta o tenemos todavía una agenda muy grande en términos de cuidados para adulto mayor. Ahorita que estuve en Barcelona justo, me sorprendió tantísimo y como estoy muy sensible por el cuidado que le tengo que hacer ahora a mi madre, cuando yo salgo con mi madre en la silla de ruedas, tengo que ir por donde van los coches, porque las calles no te permiten ir con una silla de ruedas. Entonces, si es una calle chiquita, tengo que correr para que el coche no nos gane. Y entonces el poli está así, vente, y corro con literalidad. Mi mamá no podría salir jamás sola. No hay manera. Entonces, en Barcelona me llamó tanto la atención que mucha gente iba en silla de ruedas solos, sin enfermera, no. Me llamó una señora, silla de ruedas para el camión. Obviamente baja la plataforma, sube la señora con su silla de ruedas, paga, tiene su espacio de silla de ruedas, se baja, o sea, tienen la facilidad de la independencia. En otro lugar, reunidos en una calle maravillosa que es un camellón, ¿no? San Joan se llama la calle, un montón de gente de tercera edad reunida sin cuidadores, sin enfermeros, conviviendo. Dices, eso es una deuda que tenemos que tener, necesitamos todos colaborar para que exista. ¿Qué sigue? Pues eso, estamos trabajando para ser asesores en este tipo de cambio que va a haber en la ciudad. Hace poquito, bueno, también uno tiene que vivir y entonces colaboré en la transformación o en la remodelación del Foro Sol al Estadio GNP. Eso fue mi última obra de estos últimos meses fuertemente porque fue un cambio muy fuerte, ¿no? Que es otro tipo de convivencia, pero que también es absolutamente válido y dices, bueno, sí, claro, no había baños, hay que poner baños, pero también la movilidad, pero también yo les decía, a ver, la próxima, por favor, hagamos un túnel para que evitemos el tráfico cuando hay un concierto, ¿no? Sí. Hay mucho que hacer en eso, pero en esta ciudad que es tan vibrante, tan de tantas cosas, pues claro que hay una parte de mí que está en estas cosas, otra parte de mí que está en nuestros proyectos mega grandes como del foro. Me están invitando a otros proyectos grandes de ese tipo. Vamos viendo. Y lo que sigue es estar bien, tranquila, cuidar a mi mamá. Ya Fernanda, mi hija, ya ahí va. Y a nivel profesional tengo mucho interés en la transformación de la ciudad. Qué interesante. Un poco retomando como justo, bueno, ahora que tu hija estudia sociología, también como que, o sea, a partir de eso tú como que ha cambiado mucho tu percepción en cuando haces todos esos proyectos urbanos, porque bueno, también todos estos proyectos urbanos involucran muchísimas disciplinas, ¿no? Como que de repente siento que todavía en arquitectura, como cuando vemos proyecto urbano, como que solo nos centramos tanto en el diseño y como que es súper necesario como involucrar como justo sociólogas, antropólogas, científicas, ¿no? Entonces, y también, bueno, por un lado eso y también como qué tanto, ¿no? En estos proyectos tan grandes se involucran estas otras disciplinas en cuanto al diseño. Fíjate que es muy interesante lo que sucedió tanto en Medellín como en Barcelona como en Iztapalapa, porque la parte social es preponderante. Entonces, en Iztapalapa se hicieron talleres ciudadanos para poder saber qué querías e involucrar al ciudadano inmediato a través de comités vecinales. Claro, no es que vayas y preguntes, es cómo es que quería ese equipamiento urbano. Y fue tan atinado porque entonces desde ese momento la gente lo hace ya suyo porque lo siente que lo estás involucrando. Fernanda estudió sociología, pero la maestría que hizo fue en estudios urbanos, justamente porque tiene pues interés también muy fuerte de esta parte de intervención en ciudad y ha sido muy bonito porque pues nos colaboramos, ¿no? Y podemos tener una plática muy linda, muy amorosa de cómo pensamos la ciudad. Entonces me gusta
platicar con ella, me gusta su experiencia en Barcelona, me gusta la ciudad de 15 minutos, que he estudiado mucho, me gusta mucho cómo se ha relacionado con pues estas cuestiones urbanas a partir de su visión social, de socióloga. Le cuesta trabajo lo urbano en términos técnicos por ser socióloga, ¿no? Pero pues bueno, ahí estamos para apoyarla. Qué interesante. Nos quedamos con ganas de más. Ha sido deliciosa la plática. Muy interesante este eje, parece que no, pero discursivo de la mujer, el INEGI, las familias y las comunidades trabajando juntas, desde las que nos contabas cuando criabas a tu hija pequeña hasta ahora colaborando con ella, ¿no? Nos da muchísimo gusto. Y pues nos queda solo preguntarte si a alguien le interesa contactar, saber más, algo, cómo podría tal vez estar en contacto, buscarte. Sí, claro. Si quieren les doy mi mail. Es bien fácil. Es arcdearquitecta.lourdesperez@gmail.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy interesante, muy rico todo. Pues perfecto. Pues nos despedimos. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entre arquitectas. Pues esperemos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras y no se vayan a perder el siguiente, que es el último de esta nueva temporada. En este episodio vamos a tener a las Arquitectas MX, guiño guiño. Ellas son una asociación de Monterrey y bueno, se va a poner interesante. Entrevistamos a Mónica Superville, que es la representante de la asociación. Es para que entiendan un poco más de algunas cosas que pasaron por acá, algunas cosas que pasaron por allá y de qué va esto. Y la verdad queremos compartirles muchísimo, no se lo pierdan porque estamos emocionadas de haber empezado contándoles de todos los cambios y después terminar la temporada también contándoles más y platicando con el proyecto de Arquitectas MX. Pues sin más, no se lo pierdan. No olviden seguirnos en nuestras redes como Entre Arquitectas. Yo soy Lucia Ramos, se pueden encontrar como Lu-Ram-. A mí me encuentran como @AngelaUrrutia. Yo soy @Ariana con _Arriaga. Y por supuesto, antes de cerrar el episodio, queremos agradecer como siempre la voz de Cecilia Anaya que acompaña nuestras cortinillas. Y agradecerle a Jesús González Ponce, nuestro productor, por todo el acompañamiento y trabajo que hace para este podcast. Y pues yo muy feliz de compartir la música de Entre Arquitectas. Pues les mandamos un gran abrazo. Hasta la próxima. Bye. Entre arquitectas. Encontrando nuestra voz.